Voces Analiza, bienvenido a un nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. Hoy me acompaña Adriana Isabel. Hola Víctor, hola a nuestros panelistas, a todas las personas que nos ven. Estamos aquí de nuevo en la lucha con todas las cosas que pasan todos los días. Y ya, como lo vieron ahí en esa toma, al lado de Adriana, Giancarlos Tucet. Bueno, voy a estar participando en este segmento de Voces Analiza. Estoy súper orgulloso de estar aquí. Y como siempre, yo lo digo siempre que me invitan a cualquier segmento. Me encanta este programa, esta iniciativa de Voces del Cambio, porque escuchan todas las voces. Y eso es lo importante, mano. Y yo pienso que en esa discusión de ideas, en ese encuentro de ideas, es que, ¿verdad? Mejoramos nosotros nuestras ideas personales y nos acercamos un poquito más a la verdad, a los hechos verdaderos. Así que estoy orgulloso de estar aquí. Luis Dávila Perna. Dímelo, Víctor. Dímelo, Contento de Luis. estar aquí. Y El más querido de las redes. tú dices, El Adriana. más querido, mira. Y obviamente con nosotros de nuevo se encuentra María Buchan, para el que no la conoce, cofundadora del Movimiento Victoria Ciudadana. María, saludos. Hola, hola. Me alegra estar otra vez con ustedes aquí, pues haciéndole un poquito de competencia al compañero por ser la más querida. Eso es cierto porque María, tú tuviste una participación, diría yo, controversial porque la gente en los comentarios está on fire. Sí, hay un poquitito de amor y un poquito de desinformación y de todo, pero bienvenida sea a todas las personas que quieran comentar. Eso nos ayuda y que cuando comenten también comparta para que otras personas entren. Oye, María, y yo pienso que eso es inevitable cuando uno asume postura. Sí. Y, mano, yo respeto mucho a las personas que asumen postura, ya sea de izquierda o de derecha o de lo que fuese, porque toma valentía, o sea, toma valentía asumir postura y tú defender lo que tú crees. Y para eso estamos. Así mismo es. Mira, dejaron un comentario en Instagram que lo vi y me llamó la atención y dije, tengo que arrancar con este comentario. Porque fue para Luis. Uy, Hebreo el 3 en 1 en Instagram fanático comentó. mío. Saludito, bro. Ya lo reconoce. Él comentó, siempre que alguien habla de cómo supuestamente Trump piensa, es un demócrata que no tiene idea de cómo pensamos los republicanos. No basta con ser estadista si eres zurdo. Tiro duro. Hermano, yo respeto su opinión, pero viniendo de una persona que básicamente se dedica a opinar sobre lo que piensan todos los demás y todas las personas que están en el espectro de noticias todo el tiempo, pues nada, mano. Yo nuevamente respeto su opinión y nada, para adelante. Cada uno con su foro, él tiene el suyo, nosotros tenemos este y qué bueno que está sintonizando Voces del Cambio. Aquí estamos, ¿verdad? Dándole a distintos puntos de vista, compartiendo opiniones. Y creo que el contenido está gustando, así Pero que eso gracias, es algo Breo. bastante común en las colectividades, ¿verdad? Muchas personas quizás quieren designar, ok, porque este partido es republicano, este partido es demócrata, pero sorprendentemente, y algo que muchas personas no saben, es que incluso dentro de las mismas colectividades hay personas con distintos ideales Claro. que se unen para una causa. Y demuestra, mira, Hebreo es una persona inteligente, ¿no? O sea, él sabe lo que está haciendo. Y a mí nadie, ni tú, ni nadie me va a decir a mí que yo soy poco estadista por como yo piense en conceptos de izquierda, derecha, centro derecha, lo que sea. O sea, eso, una cosa es la creencia que uno tiene en cuanto a ideología de estatus y otra cosa es las creencias que uno puede tener en cuanto a cómo se debe organizar una sociedad, qué derechos civiles uno debe defender, respetar, etcétera, etcétera, libertad de culto. Todo eso no tiene que ver con la otra y nada, mano, eso es parte de... Ojalá Puerto Rico estuviésemos divididos entre demócratas y republicanos porque yo sabría en qué partido tú estarías y yo estaría, y yo sé muy bien en cuál yo estaría también y podríamos estar organizados políticamente en cuanto a eso y podríamos tener debates públicos, inclusive debates electorales basados en esos conceptos de izquierda, derecha y centro que están en esos dos partidos y que lamentablemente en Puerto Rico, por la condición colonial, no podemos tener con los partidos de ideología de estatus. Yo estoy de acuerdo porque en Puerto Rico nosotros estamos en diferentes espacios y no estamos trabajando juntos. Pero si estuviéramos en los Estados Unidos, estuviésemos trabajando juntos porque los dos somos del Partido Demócrata. Así mismo es. Y yo creo que eso era lo que faltaba, mano, empezar a contestar comentarios un poquito aquí para que haya esa interacción entre la gente, porque yo sé que Dávila no le va a contestar por Instagram. No, pero ese tema es interesante porque cuando también analizamos las elecciones, la papeleta estatal aquí en Puerto Rico el año pasado ganó Kamala Harris, que era del Partido Demócrata. Así que ¿Y siempre ganó la estadidad? y está el cuestionamiento de, ok,
Puerto Rico ya en el Congreso se ve como si Puerto Rico fuera a ser admitido como Estado. Puerto Rico sería un Estado demócrata, que eso era algo que mencionaba mucho Elon Musk, que también hay que hacer esa observación. Puerto Rico, ¿qué ustedes creen? ¿Puerto Rico es un territorio demócrata o republicano? Pues mira, es bien interesante porque, como usted dijo, o sea, aquí ganó abrumadoramente Kamala Harris. Pero cuando tú ves la opinión del puertorriqueño en las encuestas que se hacen diariamente, el puertorriqueño es súper conservador, ¿sabes? La mayoría de los puertorriqueños no favorecen lo que es el aborto, no favorecen lo que es la ideología de género. No aprecian mucho el gigantismo gubernamental y la intervención del Estado. Cuando tú ves un puertorriqueño de a pie, tú te vas al campo y tú hablas con un puertorriqueño de a pie, tú vas a ver que su cosmovisión es bien conservadora. Inclusive se reflejó en las últimas elecciones, ¿sabes? La razón por la cual ahora mismo el PNP tiene una supermayoría no es porque Jennifer González era la última Coca-Cola del desierto, en mi opinión. Eso fue un voto anti-Dalmau. Entonces, inclusive, la campaña de Jennifer González fue una campaña anti-Dalmau, al igual que se hace de parte del Partido Demócrata, una campaña anti-Trump. En los estados, aquí se hizo una campaña anti-Dalmau porque el pueblo rechaza lo que es el socialismo. El pueblo rechaza lo que es los valores que son más de izquierda. Y esa es la cosmovisión puertorriqueña. Y en mi opinión, que a la medida que el puertorriqueño se sigue educando, va a transicionar a un gobierno más conservador. Inclusive, mira, yo tengo muchas amistades dentro de lo que es el PNP, muchos conservadores y republicanos, porque yo soy republicano. Y yo he escuchado muchas veces eso, como que hay una división dentro del mismo partido, mira, diciendo, mira, hay que sacar a los demócratas o hay que sacar a los republicanos. Inclusive, ¿sabes? De aquí a 3 años, de aquí a la próxima elección, uno nunca sabe si el PNP se va a dividir en dos. Eso es algo que podría pasar porque la política definitivamente, en mi opinión, está cambiando. Y hay unas realidades políticas y la gente quiere que se haga política en cuanto a política pública, ya sea económica y social, en cuanto a izquierda o derecha. Eso está súper interesante, ¿verdad? Iba a preguntar qué ustedes opinan sobre eso, porque ambos forman parte de colectividades donde, ¿verdad? Hay ambos personas demócratas y personas republicanas. Sí. Yo creo que más allá de lo que las personas puedan pensar, si tú analizas las políticas públicas de Puerto Rico, son políticas públicas favorecidas por el Partido Republicano. Con esa observación, pues yo siempre le digo a mis amistades allá en el Partido Demócrata, no crean que Puerto Rico va a ser un voto seguro para el partido. Creo que también dentro del Partido Nuevo Progresista, de hecho la misma palabra progresista es una palabra que se confunde. Las personas en los Estados Unidos que son progresistas no estarían de acuerdo con las políticas públicas que vemos aquí en Puerto Rico. Así que solamente basado en las políticas públicas presentadas y analizando un poco lo que el compañero dice, pues yo diría que el Partido Demócrata no tiene a Puerto Rico asegurado. Yo pienso que sería un estado violeta en el caso que llegue la estadidad, que yo lo veo bien improbable, especialmente con un partido republicano gobernando, pero sí. Mira, yo creo varias cosas. De acuerdo con que no sería un slam dunk demócrata. Hay que dividir el análisis, ¿verdad? Primero vamos a ver un posible escenario que Puerto Rico sea estado. Aquí habrían 4 distritos congresionales. El primero, por población, sería el área metro, San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo. Eso sería un distrito congresional. Ese, obligado a ser demócrata. Azul, porque es donde está la mayor cantidad de gente que piensa, ¿verdad? Ideales liberales, etcétera, etcétera. De hecho, es un distrito que gana Juan Dalmau. Así es que yo creo que ese sería demócrata. Pero el resto de la isla, tú lo tendrías que dividir en 3 cantos iguales. Y yo creo que esos 3 bien podrían ser republicanos. Y en cuanto al Senado o una elección presidencial, pues ahí ya estamos hablando de cómo opera o cómo actúa el votante puertorriqueño. Y el votante puertorriqueño vota castigo. Y depende del candidato, depende si es un candidato que tiene mucha carisma, si es un candidato que viene con ideas populistas, que las hay de derecha y de izquierda, republicanas o demócratas. Porque Trump es populista, Bernie Sanders era populista también, ¿verdad? Así que yo creo que va a depender de eso. Aquí no se reelige un gobernador hace más de 30 años. Así que yo creo que el elector de Puerto Rico vota castigo. Lo que quiere decir que si tú vas a tener un senador que va a estar 6 años en esa silla, muy probablemente lo van a sacar por
otra persona. Así que si el senador es republicano, muy probablemente al cabo de esos 6 años van a elegir un demócrata. Y así sucesivamente. Ahora, todo va a depender, obviamente, de cómo se desarrolla. Hawái se pensaba cuando entró a la Unión como estado que iba a ser republicano, resultó ser demócrata, y Alaska cuando entró se pensaba que iba a ser demócrata y hoy día es republicano, así que todo depende de cómo se... Inclusive Tulsi Gabbard es demócrata, pero es súper conservadora, inclusive ya abandonó el Partido Demócrata y se fue con la administración Trump, así que... ¿verdad? Pero yo no veo el PNP dividiéndose, como tú dices. Yo pienso bueno. que el PNP, acuérdate que nace del chismes Partido de Estadista pasillo, tú Republicano y muchos demócratas en aquel entonces, incluyendo Carlos Romero Barceló y otros, que se unieron y crearon esa fuerza política que es el PNP, que se crea en 1967 y hoy día es el partido político más grande, más fuerte en todo Puerto Rico. Está requete probado. No creo que dure para siempre. Y la idea, el ideal, lo que busca es que se elimine el PNP, se elimine el PPD, se eliminen los partidos coloniales y tengamos un partido republicano y un partido demócrata. En cuestión de colores, Luis Dávila Pena no tiene problemas porque es azul PNP Azul. y azul demócrata. Azul como hermana. Y corbata pit, mentira. Mira, obviamente quiero mandarle tenemos que excusar a nuestra compañera Suani Enis Vargas, la representante que hoy está bajando el presupuesto allí en la Cámara y por trabajos de ella, pues no puede estar aquí con nosotros, pero te queremos mucho, Suani, te mandamos saludos aquí todo el mundo. Y también le quiero mandar saludos a Olvin Valentín. Oh. Olvin ha estado aquí con nosotros también anteriormente, así que Olvin, saludos. Mira, Wanda Vázquez, la noticia de hoy. Wanda Vázquez llegó a un acuerdo para declararse culpable por un cargo en caso federal. Ex gobernadora de Puerto Rico. Ujú. ¿Qué ustedes piensan de eso? Algo que le beneficia. Le cargaba, ¿verdad?, unas acusaciones de soborno, ¿verdad?, bastante fuertes que podían resultar en decenas de años en cárcel. Y sale, como quien dice, con un acuerdo donde probablemente tenga que aceptar culpabilidad de un delito menos grave, que no va a tener pena de reclusión, a lo mejor paga una multa. Es posible que no llegue al grado que el Tribunal Supremo le quite su título de abogada. No obstante, si se declara culpable de un cargo, pues técnicamente va a ser convicta, ¿no? Claro. De cargos federales. Y pues eso es algo que cargará por el resto de su vida. Una persona que ha dedicado toda su vida al servicio público, que no había tenido ninguna mancha, y pues lamentablemente sale así, pero dentro de todo lo que pesaba en su contra, y pensando que este tipo de caso puede durar años, y que ciertamente te destruye la vida, no te deja continuar con tu vida, ¿verdad? Mientras estés pensando y trabajando estas cosas, pues pienso que es un buen acuerdo para ella y nada, esperemos a ver los detalles del acuerdo que todavía no han salido al día de hoy. Claro. Bueno, será un buen acuerdo para ella, pero no para Puerto Rico. Yo creo que cuando te pones a analizar la dinámica de cómo ella llega a ser gobernadora, llega en un momento que Puerto Rico está harta de la corrupción, de todos los problemas, está, ¿verdad?, el verano del 19. Es triste, para mí es sumamente triste, porque se va a la historia de Puerto Rico como la primera gobernadora que tiene un caso que dice que pues asume su culpabilidad y que la corrupción está amplia, grande en Puerto Rico. Tuvimos ¿cuántos? 9 alcaldes también recientes que son culpables por corrupción. ¿Qué le estamos dejando saber al mundo? No solamente a nuestra juventud en Puerto Rico, pero al mundo. Es que, bueno, las personas que están aquí administrando son corruptas. Y para su conveniencia, pues van a hacer arreglo. ¿Y es justicia para el pueblo lo que está pasando? Yo creo que esto no es justicia para el pueblo. No, Yo y pienso si no me equivoco, Wanda era fiscal. Wanda Es fiscal. correcto. Las expectativas mías estaban mucho más altas. O sea, tú tienes un historial que me dice que tú eres una mujer de justicia, de ley y orden. Entonces, esto es lo que tú estás haciendo tras bastidores pensando que nadie se va a enterar porque tú eres la gobernadora. No, y que sabe cómo funciona todo de rabo a cabo, ¿me entiendes? Que se conoce el libreto. Jan, ¿tú piensas que esto es extraño, que esto le haya pasado a ella? Pues mira, lamentablemente yo pienso que Puerto Rico, bajo los partidos tradicionales, ha caído en lo que es la cleptocracia. Básicamente, este gobierno, un tipo de gobierno que usa el poder del gobierno para saquear un país, ¿verdad? Wow. Y lo hemos visto, ¿sabes? La forma de gobernanza que tenemos ahora mismo es llegar a una institución para dar contratos, acomodar gente. Mira, ahora mismo tenemos una guerra entre
una gobernadora y un presidente del Senado por contrato y por destaque. Así que esa es la calidad de política que tenemos en Puerto Rico y es triste. Ahora mismo lo más seguro Wanda Vázquez pueda negociar una pena que sea menor de $25,000 y quede por la libre. Estamos en un país que incentiva la corrupción, que se presta para eso. Hace poco la senadora Joan Rodríguez Bebe presentó una medida, por ejemplo, para eliminar el barrilito. Este fondo donde dan dinero a diestra y siniestra sin ningún tipo de regulación y se lo colgó todo el partido PNP cuando ese dinero pues se le quería dar a la policía, por ejemplo. Entonces es que no hay una voluntad para terminar con este sistema, ¿sabes? Pues, para mí es un sistema que se dedica a saquear un país. Yo creo que eso es parte de los procesos también. O sea, ella tenía presunción de inocencia. Y la realidad es que desde que salieron esos cargos se sabía que el caso no estaba muy fuerte. Y según se fue dando el proceso del caso como tal, la forma que no querían hacer cosas públicas, se notaba. Y los abogados criminalistas que analizaban el tema decían, este caso no tiene la pegada que tendría, por ejemplo, el gobernador de Illinois hace, 15 años que fue preso, ¿verdad? Y yo creo que también demuestra que aquí se ha hablado mucho de que el FEI no sirve, que el FEI acusa y finalmente no se encuentran culpables a las personas. Ajá, ¿y qué pasa también con el caso de Velázquez Piñol, el caso de Fernando Scherer, de Angie Ávila, de todos estos casos? Todos estos nombres que estoy diciendo fue lo que estalló la bomba del verano del 2019, además del chat. Todo el mundo hablaba de BDO, que es una empresa donde habían contables, familias de bien, que se destruyeron reputaciones aquí. Y todos esos casos se archivaron, todos desestimados. Entonces, yo no escucho a nadie diciendo, vamos a eliminar Fiscalía Federal, como dicen con el FEI. Y yo creo que es parte, nuevamente, de que también a veces se busca criminalizar ¿verdad? O aquí no estoy diciendo que ella es inocente, ¿verdad? Claramente se va a declarar culpable de algo. Pero a veces por la política y la guerra política que hay entre las partes se destruyen reputaciones, se mancillan nombres, se destruyen familias y a fin de cuentas aquí no ha pasado nada. Y yo creo que eso es algo que también se tiene que analizar porque ahí no pasó nada con esos casos, pero esas personas no están para nada bien en cuanto a su reputación se refiere. Creo que la preocupación del pueblo puertorriqueño más allá de estos casos es el hecho de que fueron personas que estuvieron en puestos de gobierno y Wanda Vázquez, en el caso de la gobernación, que se estén dando casos como este, deja a las personas ver, ok, hay gente que está haciendo cosas por debajo de la mesa, hay cosas que no se están haciendo correctamente. Y más un pueblo puertorriqueño que tiene tanto, puede decir, un trauma nacional con este tema específicamente de la corrupción y del respeto. Más que la corrupción, el pueblo responde cuando siente que se le está faltando el respeto. Así que, ¿ustedes piensan que ha habido transparencia en el gobierno? ¿Ustedes piensan que el gobierno que tenemos actualmente se diferencia quizás de otros gobiernos que son acusados de corrupción? Pienso que el germen de la corrupción está presente siempre en todos los gobiernos. Eso no es algo típico o algo solo de Puerto Rico. Esto pasa en todos lados, en todos los países, en todos los estados. Wanda Vázquez no es la primera gobernadora de Puerto Rico que es acusada. Ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá enfrentó cargos donde hubo personas que fueron declarados culpables y fueron convictos de delito, pero él salió absuelto. Él sí fue a juicio. Esto es distinto. Ella dijo, ella decidió que no quería ir a juicio, por las razones que sean. Y veremos a ver cuál es el detalle. Pero yo creo que no se puede responsabilizar, o generalizar, mejor dicho, no se puede generalizar una colectividad entera o una administración entera por los errores que hacen individuos en sus acciones o en sus roles, ¿verdad?, profesionales cuando están en esos... Pero tampoco se puede normalizar porque pasa en todos lados. Jamás normalizar. Pero no me vengan a decir que la corrupción es algo de Puerto Rico nada más. Cuando hay corrupción. Yo estoy de acuerdo. La corrupción no es solamente de Puerto Rico, pero a nosotras y a nosotros aquí nos interesa más la corrupción que está en Puerto Rico. Yo creo que estoy de acuerdo que generalizar es un problema. Lo que pasa es que yo no escucho a las personas dentro del Partido Nuevo Progresista exigiendo fiscalización dentro de su propio partido y dejando saber bien claro, esto está mal, vamos, o sea, ahora mismo yo escucho, pues es que ella se declaró culpable porque no quiere bregar con el caso, o sea, eso no me está diciendo a mí,
pues se declaró culpable, es culpable. Y Claro, esto es para la convicta. historia, convicta, Definitivo. culpable. Yo creo que en ningún partido, si las personas no tienen las capacidades de fiscalizar su propio partido, vamos a hacer algo bien para el pueblo. Si vamos a hablar de fiscalizar el propio partido, aquí yo llevo 6 meses analizando el PNP, cómo se fiscalizan unos a los otros, y las ramas hermanas se fiscalizan también. Así que yo creo que en eso el PNP ha dado cátedra de fiscalización Oye. de distintas ramas. Oye, y tampoco es generalizar, porque no podemos generalizar, pero tampoco podemos dejar de identificar patrones. Claro. ¿Sabes? Cuando ya tú tienes Claro. un acto repetitivo y tú ves unos patrones, pues ya tú empiezas a asumir. Inclusive, ya mismo viene un invitado, no sé si va a salir antes o después, viene un invitado que tiene una camisa que dice PNP Organización Criminal, y entonces esas son cosas que surgen cuando hay un patrón consistente de corrupción. Y no necesariamente la corrupción se observa desde la perspectiva de literalmente tú vas a coger a alguien con los fondos federales, hermano. Eso no es así. Pero sí hay cosas que se pueden observar desde quizás nombramientos, background checks de las personas que se encuentran ahora mismo en puestos de gobierno. Y eso sí es una preocupación. Y eso era parte más allá de lo que fue los nombramientos, el proceso de nombramiento, más allá de la controversia de no tener a estas personas en estos puestos importantes de gobierno, era las personas que están siendo nombradas. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Qué han hecho anteriormente estas personas? Y ahí es que está la preocupación del pueblo, porque quizás antes de una Verónica Ferraioli estuvo un Víctor Ramos, que tiene un caso ahora mismo de, creo que eran 1.4 millones en el Colegio de Médicos Cirujanos. Eso se quedó en la nada. Tiene un Waldemar Quiles, que también, o sea, hubo tanta bulla con Waldemar Quiles para que después él fuera aprobado. Eso se quedó ahí. Así que no se trata, quizás el germen de la corrupción siempre está presente, pero también las personas pueden percibir o pueden observar ciertos patrones, como estaba mencionando Jan, de decir, ok, esta persona está entrándose en el gobierno, esta persona no tiene un buen background de cómo ha manejado fondos o ha administrado cosas anteriormente, y más allá de la preocupación de la corrupción siendo como que un germen, la preocupación de la corrupción es cómo esto se refleja en nuestra administración pública y en esos sectores que ahora mismo necesitan ciertos fondos que todavía no han sido utilizados. Ahí es que está la preocupación. El problema de la corrupción es que este es el país que nos van a dejar. El problema es los líderes envueltos en la corrupción. O sea, una exgobernadora, podemos hablar de otros casos como jefes de agencia como Julia Kelleher, que tristemente no es corrupción entre personas normales, es corrupción entre nuestra gente que supone que sean nuestros líderes en diferentes aspectos. Y por otro lado, quiero tocar también la noticia del día, que es que arrestaron al hermano del senador del PIB, Adrián González. Sí. Él hizo un escrito hoy y él dice: hoy es un día sumamente difícil para mi familia. Como hijo, mi prioridad en este momento es mi familia, es especial mi mamá y mi otro hermano, y el impacto emocional que esta situación tiene sobre ella y sobre todos nosotros. No es la primera vez que arrestan un familiar, un hermano, un hijo de un legislador. Es fuerte, ¿verdad? Debe ser fuerte. Toda mi solidaridad con Adrián González. Es un tipazo, tremenda persona. De hecho, le envié un mensaje en el día de hoy. No quiero ni saber lo que se siente estar en sus zapatos. Y ciertamente ninguna persona debe de cargar con el peso o ¿verdad? Con la mancha de si un familiar comete una ilegalidad o no. Pero yo creo que esto sirve de ejemplo también, porque los últimos 6 meses han habido muchas situaciones similares. Los hermanos de Georgie Navarro fueron arrestados y él tuvo que salir en los medios y reaccionar. Un hijo del senador Gregorio Matías también estuvo envuelto en ¿verdad? un delito, en la comisión de un delito, también tuvo que reaccionar. Hace algunos años los primos del exgobernador Pedro Pierluisi también fueron parte de un arresto. Y yo noto como una diferencia, como una doble vara en cuanto a cómo se analiza el caso de estas personas. Yo recuerdo escasamente hace un mes o 2 meses, los hermanos de Georgie Navarro, y habían, lo que se analizaba en los medios era si él debía renunciar o no a las comisiones de que él está en la comisión de banca. O sea, Adrián González es un senador que está en muchas comisiones en el Senado. Yo jamás me atrevería a insinuar que por lo que hizo su hermano, él tiene que renunciar
alguna comisión en el Senado. Y yo creo que cuando pasó lo de Pierluisi también, la gente pidiendo la cabeza del gobernador como si él hubiese sido responsable de lo que hicieron unos primos de él. Y yo creo que, nuevamente, que esto sirva de lección, que la vida es como una estrella, un Ferris wheel. A veces uno está arriba, a veces uno está abajo. Y uno tiene que ser consistente y siempre estar con el lado de la verdad y no utilizar asuntos tan delicados como este para usarlos de cañón político o de ataques políticos a la oposición. Lo que sí deja claro es que esto va más allá de lo partidista. Esto le puede pasar a cualquiera. Me Seguro. gustaría escuchar a María sobre Sí, esto. o sea, yo estoy de acuerdo en la observación del compañero. Todas las personas aquí presentes tenemos familiares, hasta nuestras hermanas, hermanos, que hay cosas que no nos dicen, no sabemos. Uh-huh. Yo creo que sí es importante que siempre en el proceso las personas estén fiscalizando lo que cometió el hermano o la hermana de fulano Perencejo. Está directamente vinculado con su posición. Esta persona tiene la capacidad o no de ayudarla de una forma u otra. Yo creo que algo que Adrián está haciendo muy bien es dejando saber desde un principio, mi hermano tiene que cumplir con la ley. Uh-huh. Si mi hermano hizo algo mal, que yo estoy adolorido porque tenemos la misma mamá, esto no es lo que mami nos enseñó, pero si él está mal, el primero que está ahí diciendo tienes que cumplir es Adrián. Así que yo creo que eso también marca la diferencia en cómo él como senador, un representante público, está demostrando sus capacidades de decir mi trabajo es una cosa, mi familia otra, y no me voy a todas con mi familia porque es mi familia. Yo también creo que cuando las personas del día a día estamos en las redes sociales haciendo nuestros comentarios, muchas veces partimos desde la ideología para hacer el comentario, no desde un verdadero análisis y pensamiento crítico de, independientemente si esta persona es de mi partido o no, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero que provoque lo que voy a comentar. Objetividad. Exacto. Yo creo que en la forma en que las personas simpatizan con él o no, pues a la hora de analizar sus actos, que sea algo verdaderamente en cuáles son los actos de Adrián, qué es lo que él está hablando, qué es lo que se está enseñando en el caso, y así con las otras personas. Pero nunca normalicemos estos actos porque no es la norma. Y él no lo está justificando, él está dando la cara y pienso que está siendo bastante honesto con la situación. Jan, ¿qué tú piensas? Pues mira, claramente aquí no tiene nada que ver su puesto en la legislatura con lo que hizo su hermano. Al igual que pasó, por ejemplo, con Georgie Navarro. ¿Sabes? La gente tiene que tener pensamiento crítico y no buscar sangre por buscar sangre, porque, ¿sabes? El puertorriqueño es así, el puertorriqueño quiere rápido buscar a qué cordero matar. Así que, ¿verdad? Es bien importante que nosotros como puertorriqueños nos eduquemos, veamos los datos y lleguemos a conclusiones educadas y no condenemos a la gente así, porque sí. Mira, quiero leer algo aquí rapidito. Quiero leer algo del fascismo. El fascismo es una ideología política de extrema derecha que surgió en Europa a principios del siglo XX. ¿Cuál es ese? 20. 20. Ah, del siglo XX. Pero esto es para ver si sabe. Eso sí. Sí, los cogí ahí. Oye, buena, te quedó buena. Se caracteriza por un nacionalismo extremo, el militarismo, la negación de la democracia liberal y la supremacía del Estado sobre el individuo. Los regímenes fascistas suelen ser totalitarios, con un líder fuerte, un partido único y la represión de la oposición política. Con lo que está pasando con el gobierno de Trump. ¿Esto encaja? Me gustaría hacerle esta pregunta a Jan. Pues mira, el fascismo y el comunismo van de la mano. Son dos estructuras autoritarias donde no hay libertad de expresión. Hay un control total sobre el Estado y usualmente gira alrededor de cierta figura o un partido. Trump es un candidato pro libertad de expresión, es un candidato pro libertades individuales. Inclusive, la administración pasada de Biden, que Trump combatió muy fuertemente, pues precisamente estaba presionando a Mark Zuckerberg y a todos estos diferentes dueños de compañías de redes sociales para reprimir cierto contenido, para censurar cierto contenido. Y nosotros lo vimos durante el COVID, por ejemplo. Si tú hablabas mal sobre las vacunas, sobre el COVID, rápido te salía un mensaje de autocorrect, como que haciéndote un fact-checking o te tumbaban el video. Inclusive de muchas cosas que luego se encontró que eran ciertas. A lo mejor el contenido que estaban haciendo ese tipo de individuos. Así que
el movimiento de Trump, aunque Trump no sea el más liberal del mundo, él es muy liberal. Él cree en los derechos constitucionales individuales, en lo que es la libertad de expresión, capacidad de aportar armas, propiedad privada. Y esos valores liberales, esos derechos individuales son incompatibles con el fascismo. Porque el fascismo necesita un gobierno grande, controlador, que regule la libertad de expresión, que regule los derechos del individuo para que ser un gobierno fascista. Así que Trump, siendo un candidato un poquito más liberal en cuanto a derechos individuales, pues es un poquito incompatible. Así que toda la gente que dice que Trump es fascista y que el gobierno de él lo está mintiendo. Pues mira, yo diría que sí. Ahora bien, hay que entender la diferencia entre libertad de expresión y terrorismo y quemar carros, destruir propiedad pública, porque ahora mismo en California se hizo una desplegación de tropas de parte de Trump, pero es que están quemando carros, están looteando. Looteando es básicamente que entra un grupo, rompen las puertas, rompen los cristales, se llevan las carteras, se llevan los productos de las tiendas, y ya no es, eso no es libertad de expresión, eso es desorden, eso es ilegal, eso es robo. Entonces ya eso no sería fascismo y controlar la libertad de expresión, eso es imponer el orden y hacer justicia. Es como si aquí en el Viejo San Juan empiecen a destruir los adoquines, a pintar el morro, pues ya tú estás perjudicando a los demás y a la propiedad pública. Entonces ya se está imponiendo justicia. So, si se pone orden, no sería represión de la libertad de expresión, sería poner orden. Si tú me preguntas a mí, la gente no empieza a romper carros y a hacer todas esas cosas así porque sí, pero me gustaría escuchar a Luis. Mira, en cuanto a lo de California, por empezar por ahí, el problema de cómo se involucra Trump en el caso de California es que ya un tribunal ya determinó que fue ilegal el acto que él hizo de hacer el deployment que él hizo militar allí, porque la propia Guardia Nacional de California podía controlar el issue y era un asunto que podía controlar el gobernador. O sea, que el gobernador de California le ganó esa batalla a Trump. En cuanto a si Trump es fascista o no fascista, yo creo que eso es precisamente lo que él quiere, ¿verdad? Que entremos en este ataque de labeling donde hoy día decirle fascista a él, ¿verdad?, crea un mecanismo de autodefensa de sus propios supporters, ¿verdad? Hace que su gente se envalentone. Yo diría, por ejemplo, él más que fascista es un nacionalista de extrema. Una persona que claramente utiliza el simbolismo patriota de los Estados Unidos a su beneficio, con un extremismo, unas políticas nacionalistas proteccionistas, con todo esto que está haciendo con los tariffs, con todo lo que está haciendo con los inmigrantes, cada vez que habla, ¿verdad?, de que está rayando con casi decir que hay una superioridad, quizás no racial, porque no ha entrado en eso para ser, ¿verdad?, justo y no perder credibilidad, pero sí yo creo que tiene unas tendencias nacionalistas similares al nacionalismo extremo que se puede dar, que se dio en Puerto Rico en una época, el nacionalismo extremo que se dio en la Alemania de Hitler, por eso es el nombre de los nazis, viene de ahí, partido nacionalista, socialista en aquel entonces, no necesariamente, que es otra cosa también, ¿verdad? El que tú seas nacionalista no quiere decir que eres socialista, en el caso de los nazis así era, pero nuevamente cualquier nacionalismo extremo, en mi opinión, es malo, venga, sea la de derecha, sea de izquierda, sea en Estados Unidos, sea en Puerto Rico, sea en cualquier otro país o bajo cualquier otra dinámica como la que se dio en el siglo XX, donde habían gobiernos militares, fascistas, como fue Franco en España y otras instancias en Latinoamérica. Pero aquí básicamente todos los partidos son nacionalistas, porque, por ejemplo, el PNP es un partido nacionalista americano, cree en la nación americana. El Partido Independentista es un partido que cree en la independencia, pero cree en la nación puertorriqueña. Entonces, ¿sabes? Yo no veo algo malo de defender tu cultura, de defender tu tradición. Eso es ser nacional. Aquí en Puerto Rico eres nacionalista en términos de Estados Unidos o Puerto Rico. El término nacionalista en Puerto Rico se convirtió tan negativo que el movimiento independentista tuvo que abandonar la frase. El Partido Nacionalista Puertorriqueño tuvo que evolucionar a lo que es hoy. El PIB siempre existió, pero tuvieron que abandonar eso por cómo se daba esa búsqueda de la independencia, que era
con armas, con violencia, matando gente, haciendo amenazas, poniendo bombas, robando. Y eso le dio una mancha que no estoy, para ser justo, no es lo que es el movimiento independentista hoy, pero yo pienso que ese nacionalismo extremo fue negativo y tuvo su efecto. O sea, yo pienso que en ese sentido eso es parte de nuestra historia y no es distinto a lo que se da en otros países. Yo creo Inconscientemente. perdóname, yo creo que tú puedes entender porque algunas personas dicen que es fascismo. Si tú te pones a analizar cosas que están pasando puntualmente, pues te lleva a pensar en eso. También si eres una persona que te pones a analizar, pues cómo fue la vida en Alemania, not that long ago, pues vas a decir, espérate, esto es un gran problema. Yo estoy en desacuerdo contigo sobre el defensor de la libertad de expresión. Tengo que cuestionarlo porque cuando tienes estudiantes que son pro-Palestina, que tienen visas para estudiar en los Estados Unidos y una vez son identificadas por estar en las protestas o por hablar por Palestina, son llevadas. Esto está documentado. Y pues para las personas que van a comentar embustera, pues vayan y busquen primero y para que vean el video antes de comentar. Sí, tienes razón. Lo- Los inmigrantes indocumentados que no son ciudadanos americanos y que están estudiando por una visa, por ejemplo, los están deportando por criticar a Israel, por ejemplo. Yo pienso que eso está mal y viola sus propios valores. Inclusive, ahora mismo el Partido Republicano está bajo fuego en el sentido de que Trump y los aranceles, ¿sabes? Los liberales, por ejemplo, Rand Paul o Thomas Massie lo están criticando porque, mira, los aranceles es un impuesto y tú lo estás imponiendo bajo el gobierno ejecutivo cuando eso se debe hacer mediante el Congreso, y eso es una de las críticas que tienen. Otra crítica que ahora ha surgido es que si Trump se va a involucrar en la guerra de Israel, entonces cuando él le prometió a su base más liberal, que dice, mira, liberal, no me refiero a liberal demócrata, me refiero a que cree más en los derechos individuales y no meterse en guerra ajena, pues lo ha criticado mucho por eso, porque ahora parece ser que se va a involucrar en una guerra con Irán. Claro, y no solamente eso, también tenemos que analizar en la forma que habla, tenemos que analizar cómo su secretaria de prensa censura a la misma prensa, le dice bruto a los periodistas que le hacen preguntas puntuales que no quieren contestar. Vimos que recientemente uno de los candidatos a la alcaldía de Nueva York se lo llevaron, ahí fueron, se metieron y a todo pantalón se lo llevaron. También estamos viendo que las personas que le siguen, su base extrema, su base que sí cree que la raza blanca es la única y suprema, se arman con sus armas y van y matan a legisladores, porque son del Partido Demócrata, con un manifiesto, con Pero una no, lista de todos los partidos demócratas, las personas que son demócratas en el estado de Minnesota. Así que por eso es que hay que estar bien pendiente de actos bien puntuales y en base a esos actos entender por qué las personas dicen esto es fascismo o nos estamos acercando a eso. Yo creo que lo que nos toca a todas las personas que estamos bien pendientes a eso y que queremos no llegar a ese punto es, yo creo que lo acabas de hacer, cuando algo estaba mal lo dejaste saber, dijiste sí, eso está mal y lo están criticando por eso. Yo creo que a defender a ciega a las personas porque nos gustan mucho algunas de sus posturas no es suficiente para evitar que hagan el mal. Drastic actions take drastic measures. That's true. Lo digo ¿por qué? Porque esto es un patrón, la historia es un patrón repetitivo. Tienes un líder bastante liberal, ocurre muchas cosas. En el caso de Estados Unidos se encontraba en un momento crítico, políticamente, económicamente, socialmente. Ellos deciden votar por el presidente Donald Trump porque él siempre se mostró firme y tú lo ves durante la historia, casi siempre las personas escogen un líder mucho más fuerte y mucho más firme, con políticas mucho más extremas, para que de alguna manera regule el caos que está pasando en el país. Después de alguna manera catalogan que esta persona está siendo demasiado extrema, después vuelven a inclinarse por el lado más liberal. Es un ciclo repetitivo de la historia. Se puede examinar, también difiere un poquito contigo con los derechos constitucionales, porque, o sea, la propiedad privada no está siendo respetada, tampoco el derecho a un juicio justo está siendo respetado. Hay muchas cosas que están en cuestionamiento con todos estos procesos, específicamente los procesos con las personas migrantes en Estados Unidos, y más cuando tú juramentas mantener y respetar
la Constitución estadounidense, que yo soy una persona o sea, la Constitución estadounidense junto derivando a la Constitución puertorriqueña, o sea, de verdad, lo que busca es proteger los derechos de las personas. Pero en todo caso, el presidente Donald Trump sí podría entender por qué algunas cosas se pueden considerar fascistas, pero de la misma manera hay muchas cosas que se han normalizado. El nacionalismo se ha normalizado y ni nos tenemos que ir a Estados Unidos, vámonos aquí a Puerto Rico. O sea, y yo respeto mucho el movimiento que se estaba tratando de revivir la patria con el álbum de Debí tirar más fotos y todas estas cosas, pero se generó un odio por los estadounidenses que venían a Puerto Rico, y no solamente los estadounidenses que venían a Puerto Rico, o sea, mismos latinoamericanos que venían a Puerto Rico y tenían miedo. Una muchacha me preguntó que tenía miedo de ponerse un brazalete en el brazo porque no sabía si eso era algo que solamente hacíamos acá y si ya tenía permiso de hacer eso. Así que, de alguna manera, el nacionalismo se ha normalizado a cierta escala. Y hay muchas conductas que se han normalizado a cierta escala. Y sí puede haber un poquito de imponencia en el gobierno estadounidense actualmente, pero eso era lo que la población estadounidense quería para regular todas las cosas que estaban ocurriendo y el caos que ellos encontraban que había dejado el presidente anterior. Así que de alguna manera u otra, ellos votaron por eso. Eso fue lo que ellos escogieron. Mira, yo pienso que en este caso estamos confundiendo lo que es el nacionalismo con la xenofobia, porque lo que ha sucedido aquí en Puerto Rico es xenofobia, de que se critica al extranjero, que se demoniza al extranjero, cuando el nacionalismo es simplemente una forma de pensar, una ideología que dice, mira, yo quiero poner los intereses de mi nación antes que los intereses de otras naciones. Y específicamente la ideología nacionalista en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, se han fortalecido porque han surgido estos entes internacionales que quieren hacer política pública desde los entes internacionales y aplicarla a las naciones. Y entonces, ante esa represión de que tú tienes que gobernar de cierta manera o poner ciertas medidas, pues se han revelado los estados. Inclusive, hay muchos países europeos que ya se quieren desafiliar de la Unión Europea y todo lo demás porque ellos quieren poner los intereses de sus naciones antes que los intereses de los demás. Así que, en verdad, son términos... El nacionalismo es un término. Van de la mano, Jan. Van de la mano. El nacionalismo extremo siempre va a rayar en xenofobia y en racismo. ¿Tú no eres patriota americano? Yo soy patriota. Yo no, pues eres nacionalista americano. Tienes que estudiar los conceptos. El que yo me sienta orgulloso de haber nacido en Puerto Rico y que me siento orgulloso de formar parte de los Estados Unidos y la nación y esa constitución que Adriana mencionaba y los principios y los valores democráticos que fundaron esta nación, no tiene nada que ver con cuando eso raya, ¿verdad? Y se lleva al extremismo de tú entrar en xenofobia, en racismo, en discrimen, en hay que sacar a esta gente de aquí, en, por ejemplo, lo que está pasando en Francia con las personas que no nacieron en Francia como tal, que vienen de las colonias que tenían antes en África, lo que está pasando en otros lugares en Latinoamérica, donde también se trata de purgar la población para llegar a ese extremo de pureza que es parte de ese nacionalismo. Sinceramente creo que tocamos todos los temas. Obviamente el gobierno, en el caso del gobierno de Donald Trump, se ha dirigido por muchas controversias, por el tema de inmigración, por todo eso. Pero yo siempre me llevo el último mensaje que dijo el presidente Ronald Reagan, que él dijo, tú puedes ir a vivir a Francia, tú puedes ir a vivir a Alemania, tú puedes ir a vivir a Turquía, pero no necesariamente puedes ser francés, puedes ser turco, puedes ser alemán y puedes ir a vivir a Estados Unidos y te puedes convertir en estadounidense, a diferencia de pues, otras naciones. Y yo creo que él trató de establecer que eso era lo que hacía Estados Unidos, un país fuerte, un país poderoso que podían tener a todo el mundo dentro de su territorio, sea diferentes nacionalidades, conviviendo para un mejor país, echando para adelante y trabajando por un país. Y esa fue la estrategia de la Guerra Fría. De hecho, el promover, mientras tú tenías a Rusia promoviendo, para ese tiempo la Unión Soviética, tenías a la Unión Soviética promoviendo lo que era la tecnología, los avances y toda esta cosa, Estados Unidos promovía una vida, el famoso sueño americano, con los dos padres, los dos niños, el perrito, la casa, el microondas, la cocina. Eso era lo que Estados Unidos promovía. Estados Unidos
se enorgullecía de la Gran Manzana, siendo Nueva York la Gran Manzana. ¿Por qué? Porque tenías personas de distintos lugares, de distintos países. Eso es algo que ha estado dentro de la cultura estadounidense, pero de nuevo hay que analizar qué problemáticas y qué cosas surgen de esto, porque quizás nosotros nos podemos sentar aquí y decir, ok, no todos los inmigrantes vienen a Estados Unidos para cometer crímenes. Eso sí, eso es realidad, eso es una realidad. Pero de nuevo, si tú quieres combatir el problema de la inmigración y sacar a esas personas que sí cometen crímenes, y ya las personas identificaron que eso es un problema de verdad y no se estaba tratando, pues que tú vas a traer a esta persona que aunque quizás lo está llevando a ciertos extremos, está combatiendo el problema. Esa es la razón por la que escogieron al presidente. Lo que pasa es que muchas de las personas que escogieron al presidente Trump no fue por inmigración necesariamente. Estamos hablando de desinformación y campañas de miedo. Pero cuando tú analizas muchas personas que, por ejemplo, votaron por Alexandria Ocasio-Cortez y votaron por Trump, muchas de estas personas te dicen la economía. Cuando tú ves y analizas los debates de las personas en las redes sociales, en la calle, que son trumpistas, te dicen, bueno, yo era del Partido Demócrata, yo voté por Hillary, yo voté por Obama, yo voté por Clinton, pero esta vez yo me siento que Trump me va a representar porque está presentando unas medidas económicas y sociales que me van a ayudar, sin entrar de lleno al proyecto 2025. Son muy pocas las personas que le hicieron caso a ese proyecto. Entonces ahora están como que, ay, espérate, ¿de dónde salió esto? Del proyecto, estaba ahí, todo esto ya se habló. Lo que pasa es que las personas se fueron con la desinformación, con el miedo y que económicamente estamos mal en todos lados. Estamos mal en Puerto Rico, estamos mal en los Estados Unidos. Yo me pongo a pensar, los Founding Fathers, olvídate, tienen que estar botando humo porque no es el país que se sentaron a fundar y a crear, personas que estaban huyendo de persecución política, religiosa, o sea, son personas que se sentaron a crear una constitución, a tener muchos debates, y ahí había muchas ideologías distintas, pero ¿qué les unía? Que no necesitamos personas que nos persigan, estamos cansados, no queremos reyes, no queremos reinas, queremos tener un espacio verdaderamente democrático. Todo eso ahora mismo está en peligro. Entonces, si no tenemos las conversaciones serias y jalamos de todas las partes qué es lo que hace que una persona apoye a Trump, y el Partido Demócrata también tiene que asumir sus responsabilidades. Dejamos a muchas de nuestras comunidades totalmente solas. El problema de inmigración ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano verdaderamente lo ha atendido. Y en Puerto Rico ni existía. No pensábamos que era un problema de Puerto Rico, siempre pensamos eso es un problema de allá. Porque es que el agua no nos deja pensar que realmente puede ser un problema puertorriqueño hasta ahora que estamos viendo lo que está pasando. Así que nos toca a todas las partes tener unas conversaciones serias de qué es lo peligroso si realmente queremos salvar la democracia de los Estados Unidos. Así que otro episodio de Voces Analiza, familia. Síganos en todas nuestras plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify. Voces del Cambio Podcast. Así que nos fuimos.